Bueno, y arrancamos con esta primera nota de encuentro con la política. Se fue el Papa de los pobres dejando un legado para la paz del mundo. Tenemos a Consuelo Ahumada, docente investigadora del PhD en Ciencias Políticas, con énfasis en estudios latinoamericanos, dirigente del colectivo Malú. Muy buenos días, Consuelo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Rocío, y un saludo para todos los otros integrantes del equipo. Bueno, Consuelo, cuéntanos, ¿qué legado nos deja el Papa Francisco? Mira, yo creo que es un legado muy importante. Hay que entenderlo en el momento en que le tocó vivir. Francisco sube, digamos, asciende al papado en el año 2013. Es un momento realmente de turbulencia, es el momento previo a la pandemia, es un momento de crisis fuerte del neoliberalismo como expresión más radical pues, de todo ese capitalismo expoliador y ha pasado la crisis financiera, están los dueños del poder en el mundo, las agencias internacionales imponiendo más medidas de ajuste, de restricción del gasto público y social. Eso se ve pues en todo el mundo, pero en especial en Europa, en el sur de Europa. Y el Papa desde el principio pues toma una postura frente a ese momento difícil. Ya tiene una trayectoria en su país, en Argentina, pero aquí le toca enfrentarse a una situación mundial. Toma partido por los más vulnerables, por los más pobres, por los excluidos, por bueno, los sectores que tradicionalmente estaban por fuera de las prioridades del Vaticano, ¿sí? Quizás con excepción del Papa Juan XXIII, por allá en los años 60, que es una época distinta, por supuesto una época de lucha por la liberación nacional de los países, de despertar del movimiento popular en todo el mundo. Pero después de eso viene un periodo pues muy acorde con el neoliberalismo, ¿no? Muy de acomodamiento del papado y acomodamiento, y no solamente acomodamiento, sino un papel muy fuerte respaldando toda la cuestión neoliberal. Entonces el Papa representa eso. Pero si uno va a hablar de política y de postura frente a la paz, el Papa fue un ejemplo realmente. Uno mira los conflictos mundiales, en todos tomó partido por los pobres contra los agresores. No solamente fustigó a los digamos, a los líderes mundiales y a los organismos internacionales con mucha claridad, con mucho valor frente a la pobreza en el mundo, clarísimo, por ejemplo, en la época de la pandemia y después de la pandemia, sino que también a los que hacen las guerras, ¿sí? Con Trump tuvo unas relaciones como tiene que tenerlas, pero se enfrentó, es decir, rechazó claramente a ese auge del fascismo que representa Trump. Con Israel tuvo muchos problemas, es decir, Israel retiró su delegado en el Vaticano y ahora no puso ni siquiera un mensaje de condolencia, o lo puso y lo borró después, porque el Papa habló de genocidio, ¿sí? Y el Papa se pronunció frente a eso. Y por último, América Latina tuvo un papel muy importante como Papa argentino, pero también como Papa preocupado por el sur, ¿no? Por lo que se llama el sur global. Estuvo en guerra, pues en campamentos de guerra en todas partes del mundo. En América Latina tuvo intervenciones muy precisas. En Cuba fue gestor de la negociación entre Cuba y Estados Unidos en la época de Obama, que terminó con el restablecimiento de relaciones comerciales, ¿sí? Después, Trump destruyó todo, ¿sí? El Papa visitó Cuba también, ¿no? Recordemos Colombia, en la época crítica de la paz, se ha firmado el acuerdo, pero estaba difícil la situación. En el año 2017 viene a pregonar la paz. Ahora han sacado los discursos que hizo, los sermones que presentó
uno de la Plaza Bolívar con la juventud, muy claro y muy contundente frente al tema de la paz, frente al tema de dar esperanza en este mundo tan corrupto. Bueno, frente a la corrupción también se pronunció, y bueno, tuvo una presencia absolutamente destacada. Recordaba también yo en un artículo, que sería bueno que lo pusieran para que la gente lo leyera, porque lo que estoy hablando lo puse en un artículo que pues, se había publicado ayer, el tema de cómo reunió a Santos y a Uribe para tratar de reconciliar del todo en torno a la paz. Y no hubo nada que hacer porque, por supuesto, Uribe estaba en contra de la paz y en contra del Estado de Derecho. Entonces, es un papel muy importante del Papa. Se quedó corto en algunas cosas, el tema del avance del papel de la mujer en la iglesia. Sí nombró a algunas mujeres en cargos, pero no, sí, la mujer sigue excluida de los altos cargos de esa iglesia tan jerarquizada, tan cerrada, tan conservadora. Es decir, ahí es que valorar el papel del Papa Francisco. Y tuvo su postura fuerte frente a la pederastia, ¿sí? La corrupción de los curas y todo lo demás, pero faltó mucho más también, ¿no? Hay que decir. Entonces, Consuelo, perdóname que espera que te interrumpa, tú hablaste de que tuvo partido con lo de los genocidios en Gaza. ¿Qué dice el Papa, qué dijo el Papa ante eso? Mira, Lo manifestó? claramente habló más de una vez sobre el genocidio en Gaza, llamó a la ayuda humanitaria, a que abrieran la ayuda humanitaria, por supuesto llamó también a que soltaran los rehenes de Israel, pero su postura fue clara, clarísima frente a esto. De ahí, bueno, me faltaba señalar, fue tan importante su papel que uno mira a la derecha de todo el mundo. Lo atacaron por castrochavista, hablaban del anticristo, ¿sí? El demonio, ¿sí? Y incluso ahora, con su muerte, la prensa de derecha del mundo entero se expresa en términos muy parecidos, incluido en Colombia, ¿no? Inclusive en Colombia, que lo ven como un papa que se sale de la cuestión doctrinaria, que no lo pudo hacer realmente, pero sí trató de modernizar la iglesia y de ponerla al servicio de los oprimidos y de los pueblos del mundo. Otro tema que me faltaba, que es muy importante, el tema de su trabajo ecuménico, es decir, por unir a las religiones, ¿sí? Esa postura sectaria de la iglesia católica históricamente la rompe con esto de reunirse con los, digamos, con los jefes de las grandes religiones y tratar de llegar a acuerdos en torno a, bueno, hallar unas relaciones pacíficas y ponerse de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Es decir, en resumen, yo diría, el Papa jugó un papel supremamente importante. ¿Qué va a pasar ahora? Pues hay dos sectores claramente enfrentados, ¿sí? De un lado están los progresistas, la ala progresista representada por el Papa. El Papa nombrado, hablan del 80% de los cardenales nuevos. Ha renovado un poco la iglesia, pero el Vaticano como institución sigue siendo supremamente poderoso. ¿Qué sería lo mejor? Pues que nombraran un Papa que continuara con su espíritu y su visión incluso de la política y de todo, ¿no? Pero podría que con este mundo tan complicado que vivimos, podría caer también en manos de Trump. Uno ve a Trump en el entierro, corrió a asistir al entierro porque él está defendiendo intereses claros también allá, ¿no? Y eso, digamos, el papado tiene un poder enorme. Sí. No solamente sobre los católicos, sobre el mundo entero, sobre la juventud, y por eso abogamos por un papa que continúe en la medida de lo posible el espíritu que siguió, las obras que siguió Francisco, Papa Francisco. Bueno, Consuelo, ¿por qué se le llamaba el Papa de los pobres? O sea, como que nos regales como un texto más claro a todos de por qué se le decía el Papa de los pobres. Mira, lo que he dicho, es decir, primero viajó, hizo muchos viajes, no recuerdo ahora cuántos los han nombrado, muchísimos viajes.
pero siempre privilegió los sectores donde había más pobres. Y siempre llegaba, a los barrios populares, a zonas de guerra, llegó a Sudán, por ejemplo, en África, un país en una guerra que parece invisible también. Llegó a muchos sitios olvidados, ¿sí? A Europa fue muy poco, ¿sí? Visitar ciudades europeas y todo lo demás, muy poco, contado con los dedos de una mano, ¿sí? Pero se procuró sobre todo llegar a los sectores más pobres, ¿sí? A los sectores más pobres, más vulnerables, a las víctimas, siempre estuvo pendiente de todo esto. Sus encíclicas, bueno, un tema que muy importante que me faltaba, por supuesto, la defensa de la casa común, ¿sí? La defensa clarísima de la naturaleza frente a la crisis climática, ¿sí? Fue uno de los primeros líderes en hablar claramente de esto. Por eso dice Petro, lo entendimos muy bien, ¿sí? Porque, bueno, ese era el tema. Recordemos que el Papa citó a Petro antes de las elecciones, ¿no? Claro, la derecha dijo, pues está participando en política, ¿sí? Y eso, pues no, todos los papas participan en política, ¿sí? Lo que pasa es que participan en política con la extrema derecha y la ultraderecha, ¿sí? Ahora no, tenemos un papa que se situó donde tenía que situarse, hizo los esfuerzos que pudo hacer, se quedó corto en algunas cosas, como decía antes, pero en definitiva su obra de 12 años quedará en la historia como, pues, si no la más progresista, la más progresista quizás de la historia del papado. Bueno, Consuelo, muchísimas gracias por esa intervención y bueno, y seguiremos atentos a tus comentarios más adelante en otros programas. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes. Listo.